Muy bien. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, por favor. Y de ahí vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Ya? Mateo. ¿Ustedes saben quién era Mateo? Es el primer evangelio de la Biblia, ¿ya? Del Nuevo Testamento. Es el primer evangelista, digámoslo así. Pero ¿ustedes saben quién era Mateo antes de conocer a Jesús? Era, ¿no?, un hombre conocido como ¿qué? ¿Se acuerdan? Era un ladrón, pues. Era un publicano, un cobrador de impuestos. Un rabón era. ¿Ya? ¿Quién era un cobrador de impuestos? Era un hombre que cobraba a los judíos, pero por ejemplo, si algo valía un impuesto 10 soles, por ejemplo, cobraba 20, 10 para él, 10 para Roma. Entonces él era considerado como un coimero, o traidor, ¿ya? Alguien que robaba en realidad. Y normalmente los pecadores y publicanos en la Biblia eran gente odiada, hermanos. Tanto que cuando los pecadores y publicanos se acercaban a Jesús, ¿se acuerdan qué empezaron a hacer los fariseos? A murmurar, a criticar a Jesús y decía, este con pecadores y publicanos come, ¿no? Entonces no era gente bien vista, pues. Era gente, eran, no sé si decir congresistas, pero eran ladrones, pues, la verdad, eran ladrones. ¿Ya? Y los judíos no eran un pueblo, pues, próspero necesariamente económicamente, ¿no? Porque ustedes recuerdan que los romanos estaban encima de ellos, y siempre que una nación enemiga está encima, viene pobreza en la tierra, ¿no? Entonces probablemente eran gente pobre en aquel tiempo, y peor con los pecadores y publicanos que vivían ahí. En el tiempo de Jesús, hermanos, era un tiempo bien corrupto, ¿eh? No era, muchos dicen, no, en nuestros tiempos ha aumentado. Es verdad, va a aumentar la maldad, pero en nuestros tiempos ya había corrupción. Ya en los tiempos del Señor Jesús ya estaba propagado los homicidios. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Ya? Sí, si no hubiera habido robos, ¿por qué Jesús enseñó uno de los mandamientos, no robar? Si es que no había homicidios, ¿por qué Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás? Si no había adulterio, inmoralidad, ¿por qué Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? O sea, en los tiempos de Jesús ya había todo esto. Es más, había brujería, ¿ya? Había todo esto. Ahora, a veces uno cuando en la Biblia ve a Jesús y ve las multitudes, normalmente las multitudes, ¿cómo las relacionamos? ¿Con niños, jóvenes, adolescentes o con viejos? Normalmente, ¿qué viene en nuestra mente, en nuestra imaginación, cómo fue Jesús? Con gente adulta. Pero yo quiero que sepamos algo, hermanos, cuando Jesús hacía que las multitudes se concurrieran a él, no eran solo gente adulta, eran niños, eran adolescentes, jóvenes, o sea, había de toda clase social, habían fariseos, gente rica, mucha gente rica se acercó a Jesús. O sea, a veces tenemos un cuadro de cuando Jesús caminaba por las calles y pensamos, la gente, Jesús solo buscaba a los pobres, pero no era así, hermanos, ¿ya? Jesús cuando hablaba, ustedes ven en la Biblia, van a ver multitudes, y dentro de esas multitudes había de toda clase de personas, pues no era solamente una clase, especialmente como a veces imaginamos, ¿no? ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver un poquito, uno de los títulos de Jesús, cómo se le llama, y el primer evangelio es escrito por un hombre que había sido, antes de conocer a Jesús, antes de escuchar la voz de Jesús, había sido un hombre pecador, un hombre publicado, un hombre odiado, un hombre con una conciencia cargada en la mente, pues, ¿ya? Y él se llamaba Leví o Mateo, y él escribe el primer evangelio, y como buen judío, él va a presentar a Jesús como rey. Entonces, cada vez que tú veas el libro de Mateo, siempre él va a demostrar en ese evangelio, en el libro de Mateo, que Jesús es rey, ¿ya? Bien, para yo poder introducir a esto, ¿ustedes se acuerdan que es una de las cosas que al presidente Fujimori se le sacó hace algunos años atrás, que se le empezó a cuestionar, aparte de los robos y todo eso, de toda esa corrupción que hubo? ¿Ustedes se acuerdan que hubo algo especial que se le empezó a cuestionar a él? ¿Se acuerdan de algo familiar? Porque él tiene un apellido no peruano, no limeño, ¿ya? No andino, para que sepan. Tiene un apellido de descendencia ¿de dónde? Japonés, Fujimori, ¿cierto? Entonces, ¿qué se le empezó a cuestionar unos años atrás? ¿Se acuerdan? Su nacionalidad. Y esa es una de las cosas que se puso en juicio y se empezó a investigar para saber si realmente él era peruano o no. ¿Por qué era importante esto?
para ser un presidente? Porque normalmente la ley que dice por cada país, que para que alguien sea presidente de una nación, tiene que haber nacido ahí, pues. ¿O alguna vez has visto presidente de Estados Unidos es un francés? Normalmente no se ve, que yo sepa no ha habido, ¿no? ¿Que puede tener descendencia? Sí. Pero normalmente se busca que sea de esa nacionalidad, que sea de esa patria, de esa tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que crees que va a presentar Mateo de Jesucristo para que demuestre que Él es rey? ¿Saben lo que va a presentar? Su nacionalidad. Por eso lo primero que aparece en el libro de Mateo es su genealogía. Él va a demostrar por su descendencia que Él es rey. Miren conmigo el primer versículo de Mateo, ¿ya? Abran sus Biblias en Mateo y de ahí saltemos un ratito antes de leer Mateo, Apocalipsis, por favor. Ya, antes de leer Mateo, miren un ratito Apocalipsis, capítulo, vamos a uno de los últimos capítulos, Apocalipsis capítulo 19. Perdón, el 17, versículo 14. ¿Ya? Apocalipsis, capítulo 17. Miren conmigo el versículo 14. ¿Ya? Miren cómo presentan a Jesús acá. Observen el versículo 14 del capítulo 17. Apocalipsis 17. A ver, vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice ahí? ¿Pelearán contra quién? Y el Cordero los vencerá. Porque ese Cordero, miren cómo lo describe Apocalipsis. Él es ¿qué? Señor de señores Y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos. ¿Cómo se le llama a Jesús acá? Al Cordero, ¿cómo se le describe? Como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, si Apocalipsis no tiene duda de que Cristo es Rey de reyes, vamos a demostrar en esta noche cómo Mateo pone a Jesús como Rey. Ahora sí, miren conmigo Mateo capítulo 1. Observen el versículo 1, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Libro de quién? De la genealogía de quién? De Jesucristo. ¿Ya? A propósito, no dice Cristo, no dice Jesús, dice Jesucristo. O sea, Jesús ya es Cristo para él. Pero ¿cómo se le llama acá? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de qué más? A ver, quiero hacerte una pregunta. ¿No te parece que hay algo raro ahí? Observa el versículo 1. ¿Quién fue más viejo en edad? ¿David o Abraham? ¿Y por qué pone primero hijo de David? Es curioso, ¿verdad? Tú sabes que la Biblia no está por las puras. Pero aparte de estos dos, ¿no hubo otros personajes que eran de la genealogía de Jesús? Pero ¿por qué comienza Mateo con estos dos personajes? Y lo llama, la palabra hijo no significa directo, sino descendiente de David y descendiente de ¿quién? De Abraham. Entonces él va a presentar su DNI de Jesús acá, digámoslo así. Y va a demostrar que Jesús es rey y le corresponde como heredero el trono. Miren conmigo, ¿ya? Otra vez, versículo 1 dice, de la genealogía de Jesucristo, hijo de ¿quién lo menciona ahí? De David. Ahora, ¿cómo demostramos que Jesús es descendiente de David? ¿Cómo se puede demostrar? ¿Ya? Porque al judío tú tenías que demostrarle por los papiros, los rollos, por los hechos, que Jesús era el Cristo, pues, y era el hijo de David. Es más, ¿tú sabes que por esa razón le crucificaron a Jesús? Y cuando Pilato puso un título encima de la cruz, se acercaron los fariseos y le dijeron a Pilato, ¿por qué? Cambia el título, le dijeron. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte? Y Pilato dijo, no, lo que es escrito. No, es que él dice que es rey, pero nosotros no le tomamos por rey. O sea, ese fue el problema, porque incluso ya Jesús demostró que él era el hijo de David. ¿Ustedes se acuerdan del ciego Bartimeo? Cuando miró a Jesús, ¿verdad? Supo que estaba con Jesús, ¿verdad? No, ¿cómo le va a mirar si era ciego? Simplemente dice que oyó que Jesús caminaba por ahí y él dio grandes voces y dijo 2 veces, hijo de David, lo llamó. Ten misericordia de mí. Entonces en la Biblia hay muchas personas que llamaron a Jesús hijo de David. Pero cuando ese título se le daba a Jesús, todas las demás personas se asombraban. ¿Por qué? Y se ponían a pensar, y algunos decían, pero este no es hijo de José y de María su madre, que son él no es hijo del carpintero, le llamaban.
Entonces había una confusión acá. Pero Mateo va a demostrar que Jesucristo es el hijo de David. Ahora, ¿cómo lo sabemos, hermanos? ¿Ya? Para demostrar esto, primero tenemos que ir a una promesa que Dios le hizo a David. Pero sin perder Mateo, miren 2 de Samuel 7. ¿Ya? Aquí aparece, 2 de Samuel capítulo 7, por favor. Observen conmigo la promesa que Dios le hace a David. Ya, antes de que David tuvo el sueño de hacer el templo de Dios, él no lo llegó a hacer, lo hizo Salomón. Y él habla acá una profecía, ya que iba a suceder en el futuro a través del linaje de David, ya, linaje o descendencia. 2 de Samuel capítulo 7. Ya, miren conmigo lo que Dios le prometió al rey David cuando habló con él. Observen conmigo el versículo 9. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? 2 de Samuel 7, 9. Leamos, dice así: y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti. He destruido ¿a quiénes? A todos tus enemigos. ¿Qué más? Te he dado nombre ¿qué? Grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. O sea, está hablando de David. ¿Ya? David tenía un nombre muy grande, muy popular. ¿Ya? Ahora miren el versículo 10. Además yo fijaré lugar ¿a quién? A mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite ¿dónde? En su tierra, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan o le aflijan más como al principio. Hermano, esta promesa, ¿tú la ves cumplida hoy en día? ¿Tú ves que hoy en día se ha cumplido la promesa de que ya no va a tener enemigos Israel? No se ve hoy en día. Por las noticias la podemos ver. Es más, ellos habitan en su tierra plantados, dice acá, sin ser removidos. Es decir, ¿o acaso no vemos judíos por todos lados del mundo? Es impresionante la cantidad de judíos que hay en el mundo. O sea, ellos han sido removidos de su tierra. Porque no, ¿quién quiere vivir hoy en día en Israel, hermanos? Nadie. Por la inseguridad que hay. Pero acá hay una profecía que todavía no se ha cumplido. Y en base a eso, miren el versículo 11. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré, ¿qué le dice a David Dios? Descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ahora, miren el versículo 12, ahí está. Y cuando tus días sean, ¿qué dice ahí? Es decir, cuando ya termine tu vida aquí en la tierra y duermas con tus padres, o sea, mueras, miren lo que dice Dios, yo levantaré después de ti. ¿A uno de quién? ¿Ya? El cual procederá ¿de qué? De tus entrañas, o sea, de su carne y sangre. ¿Qué dice ahí? Y afirmaré, ¿qué dice ahí? Ahora, muchos dicen, este es Salomón, su hijo. Pero si fuera Salomón, miren el versículo 13. ¿Qué se dice ahí? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré, observa ese versículo, para siempre, ¿qué? El trono de su reino. ¿Tú ves un trono hoy en día en Israel? ¿Tú ves un trono eterno? Porque acá dice para siempre. Entonces no es Salomón, pues. Miren el versículo 14. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos ¿de qué? De hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahora mira el 16. Y será afirmada tu casa, mira, o sea, está hablando acá no la casa física, sino tu familia y tu reino, ¿cómo será? Para siempre, o sea, eterno, delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cómo? Entonces la pregunta es, después de David, ¿cuántos reyes se levantaron? Muchos. ¿Pero fueron eternos, hermanos? Ninguno. ¿Fueron personas que nunca murieron? Al contrario, todo rey que moría, el otro le secundaba. Entonces no pudo haber sido la promesa sobre esos reyes. No se cumplió allí. ¿Ustedes saben cuándo se va a cumplir esto? Cuando lo que hemos leído en Apocalipsis, cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando acá de Jesús. Por eso Jesús es presentado como el hijo de David. Ahora, si no me creen, miren conmigo Mateo capítulo 1, ¿ya? Y miren cómo va a determinar por persona a persona descendencia. A ver, vamos a hacer un juego rápido, hermano. Hermano Caicho, ¿usted se acuerda cómo se llama su papá? Sí. ¿Y su abuelo?
y su bisabuelo, y su tatarabuelo, y el padre de su padre, de su padre, de su padre. ¿Ustedes se acuerdan o no? Por ejemplo, ya yo me acuerdo mucho 4 generaciones. Mi papá Víctor, ya, mi abuelo Erasmo, su papá ya no sé. Y su papá de su papá ya no sé. Pero Mateo va a buscar un registro del papá, del papá, del papá, del papá, del papá de Jesús. ¿Y saben dónde lo va a ubicar? Miren el versículo 2. Abraham engendró a quién. Isaac engendró a quién. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a quién. A Tamar, a Fares, a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a quién. A Aminadab. Aminadab a quién. A Nazón. Nazón a quién más. Salmón. Salmón engendró a quién. A Rahab. A Boz. ¿Engendró a quién? A Ruth. Ruth o a Obed. ¿Y Obed a quién? Por ahí hay algo familiar. ¿Isaí a quién? Ahora, escucha hasta ahí nomás. Antes de eso, ¿fueron reyes? ¿Entiendes o no? Mira, antes de eso no había reyes. Porque el primer rey de Israel se llamaba Saúl, pero fue desechado. Pero acá en la genealogía de Jesús se le menciona a David, pero como el rey. Y es más, mira, ¿qué más se menciona? Y el rey David engendró a quién. O sea que todos los que nacen después de David, ¿qué son? Reyes, pues. ¿Entiendes o no? Es por lógica, por descendencia. ¿Qué más dice ahí? A Salomón, la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a quién? A Roboam. Y si tú lees en el libro de los reyes, todos estos son reyes. ¿Qué más? Roboam a quién? A Abías. ¿Abías a quién? Al rey Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram a Usías. ¿Te acuerdas que hemos visto en el libro de los reyes? Acá están toditos. Miren el versículo 9. Usías engendró a Jotam. Jotram a Acaz. Acaz a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón. ¿Amón a quién? ¿Te acuerdas que vimos el último buen rey antes del cautiverio? El rey Josías de 8 años, ¿te acuerdas? Acá está pues. Ahora miren el versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a quién? A Salatiel. Salatiel a quién más? A Zorobabel. Zorobabel a quién más? Engendró a Abiud. Abiud a quién más? A Eliakim. Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc a Akim. Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. A Jacob engendró a quién? Ajá. Marido de María, de la cual nació ¿quién? ¿Llamado quién? Quiero hacerles una pregunta. Si todavía hubiera habido reyes en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, ¿quién debía haber sido rey por linaje? José, no un carpintero. ¿Entienden o no? Por descendencia le correspondía ser rey. Pero tú sabes que ellos, cuando venían los enemigos, ya no había reyes que valieran. Y entonces, bajo la descendencia de David, viene José. O sea, José es descendiente del rey David, ¿o no? Sí, por linaje. ¿Tiene sangre real o no? Sí, pero la pregunta es, yo quiero hacerles una pregunta, ¿pero qué tiene que ver José con Jesús? Si Jesús fue nacido por obra del Espíritu de Dios. ¿Entienden o no? Acá hay algo raro, entonces. ¿Por qué Mateo toma tiempo para describir la genealogía de Jesús? Porque los que nacían en casa llevaban el apellido, pues. Es más, cuando vayamos a Lucas la otra semana, vas a ver que José se mueve a Belén, porque era de la casa de David. Pero ahí va a demostrarse en el libro de Lucas la otra semana que María también tenía descendencia real. O sea, por las buenas o por las malas, le gustaron o no a los judíos, y le guste o no a la gente, Jesús estaba condenado al trono, hermanos. ¿Entienden o no? O por papá o por mamá. Él debía heredar el trono. Por eso acá Mateo toma a Jesús como descendiente de David. Y va a mostrar toda la generación que murió. Y todos esos reyes antes de Jesús murieron. Pero no pudieron heredar la promesa. Pero en Cristo, dice acá, allí se cumple la promesa. Ahora mira Mateo 1, versículo 1 otra vez. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién? Abraham. ¿Y qué tiene que ver Abraham con Jesús? Si en los tiempos de Abraham ni era rey. Era un hombre rico, pero no era rey. A ver, ¿basta con que una persona tenga linaje real para ser rey? De Israel tenía que tener, ¿qué? Nacionalidad judía. ¿Entienden o no?
Entonces podría cuestionarse que de repente Jesús no fue judío, pero por descendencia. Mira el versículo 2. Abraham engendró a Isaac. Isaac, y ahí viene toda la descendencia. ¿De quién desciende Jesús? De Abraham. Ahora, ¿queremos ver algo más? Miren conmigo Génesis capítulo 12. Observen lo que Dios prometió acá. Génesis capítulo 12. Ya hemos visto de David. Ahora observa el capítulo 12 de Génesis. Cuando Dios llama a Abraham, le pide algo especial, ¿ya? Y le dice que de él saldrán reyes incluso, ¿ya? Miren conmigo, capítulo 12, versículo 1, por favor. ¿Qué dice ahí? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y ¿qué más? De tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Abraham toma sus cosas, a su sobrino Lot, y se va, ¿cierto? Ahora miren conmigo más adelante, Génesis capítulo 13, saltemos. Miren conmigo el capítulo 13, el versículo 14. Observa la promesa que Dios le vuelve a ratificar a Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira qué le dice ahí. Donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves te la daré a ti y a quién más. Pero ¿qué le dice al final? ¿Para qué? ¿Ustedes ven eso hoy en día? No, porque cuánta gente está sobre Israel hoy en día. Así que todavía no se ha cumplido esto. Ahora mira el 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16. Y haré tu descendencia como ¿qué? El polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será ¿qué? Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y a Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Y ahí él va a trasladarse poco a poco. Ahora, salta conmigo, más adelante, Génesis capítulo 15. Miren el versículo 1. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera será que grande. Pero miren la dificultad. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin qué? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Y es más, mira el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, ahí significa descendencia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Miren el 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino ¿quién? Un hijo tuyo será el que, ¿qué dice ahí? Te heredará. Miren el versículo 5, que le vuelve a ratificar. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta que las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será, ¿qué dice ahí? Ahora miren cómo termina el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, hermanos. Ahora, Dios, ¿cuántas veces ya le ha repetido la misma promesa? Varias veces. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando Dios promete algo muy seguido en la Biblia es porque tiene en mente algo? Así que a través de Abraham, él quería hacer algo especial. Quería traer al Cristo. ¿Entienden o no? Quería traer al Mesías. ¿Ya? Él quería traer al Dios encarnado. Eso es lo que está diciendo acá. Miren conmigo el capítulo 17, versículo 1. ¿Ya? Ahora, miren hasta dónde estamos llegando. ¿Eh? Miren el versículo 1 del capítulo 17. Era Abraham de edad de ¿cuántos años? 99. Ya estaba viejo. ¿Eh? Cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿No te parece que le volvió a recordar otra vez? Miren el versículo 3. Entonces Abraham, ¿qué hizo? ¿Y qué más? Y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, hermanos. La promesa, ¿cómo fue? Un pacto. ¿Quién hace ese pacto? Dios. ¿En qué consistía ese pacto? Y será padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham.
porque te he puesto por padre de muchedumbres de qué. Ahora observa conmigo el versículo 6 en adelante. Aquí está la clave. Y te multiplicaré en gran manera. Mira, le vuelve a decir, y haré naciones de ti. ¿Y qué dice ahora? Reyes saldrán de qué. Ahora, en Mateo, ¿qué hemos visto, hermano? ¿De quién desciende Jesús? De Abraham. Así que, ¿qué cosa es Jesús entonces? Es rey. Acá está clarito. ¿Qué más dice el 7? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto ¿qué? ¿Tú ves eso hoy en día? No. ¿Qué más dice ahí? Para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Hasta ahí, mira el versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Escucha, tu descendencia. ¿Qué debía ser la descendencia de Abraham? ¿Será, qué dice ahí? Todo varón entre quién. Ahora mira el 11. Y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Hermanos, ¿las mujeres tienen prepucio? ¿Tienen prepucio las mujeres o no? Entonces, ¿de quién está hablando Dios acá? De los varones descendientes. ¿Pero de la descendencia de quién? De Abraham. Miren el versículo. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué dijo Dios que iba a salir de Abraham con este pacto de la circuncisión? Reyes. Ahora, miren Lucas capítulo 2. Miren Lucas, ya, observen, ¿eh? Recuerda que Mateo va a demostrar que Jesús es descendiente directo, es judío por nacionalidad y le corresponde el trono. Miren Lucas, capítulo 2. Ya, observen el versículo, Lucas capítulo 2. Ya, miren conmigo el versículo 21. Cuando Jesús ya había nacido, a ver, si él no fue judío como muchos hoy cuestionan, tú no eres judío, le dijeron. Observen, miren el versículo 21. Cumplidos los 8 días, ¿para qué dice ahí? Pero esto, ¿para quién era solamente? Para la descendencia de Abraham. Para los judíos. ¿Qué hicieron con Jesús? Al niño le pusieron por nombre ¿qué? El cual había sido por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron ¿a dónde? Para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz, será llamado santo al Señor. Así que los papás circuncidaron a Jesús. Ahora, hermanos, por pacto, ¿qué le corresponde a Jesús entonces? El reino. ¿Entienden eso? Entonces ahora entiendes por qué Mateo dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es más, te voy a desafiar a ver un último versículo. No lo hemos visto en Mateo. Miren Mateo, miren la perfección de su descendencia. Mateo capítulo 1 otra vez. Con esto terminamos. Miren Mateo capítulo 1. Miren el último versículo, ya 17. Observa que por alguna razón esto no está. Miren el versículo 17. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta qué. ¿Son cuántas? ¿Y desde David hasta cuándo? ¿Cuántas hay? 14. ¿Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo cuántas hay? ¿No te parece perfecto? Desde que Dios le prometió a Abraham que no tenía hijo, ¿nació quién? Isaac. ¿Cuántas generaciones vinieron hasta David? 14. ¿De David comienza el reino o no? ¿Sí o no? Porque antes de eso, ¿habían reyes? No. Entonces, después de David vienen reyes hasta que se van al cautiverio, 14. ¿Y por eso dejaron de ser descendencia real? No, es más, ¿ya? Cuando ellos regresan del cautiverio y empiezan a crecer otras generaciones hasta Jesús, ¿cuántas hay? 14. Así que la pregunta es, ¿no es perfecta su genealogía del Señor? Dime, ¿hay otro personaje que le corresponde con tanta precisión la descendencia real?
No lo hay, hermano. Mira, tú puedes buscar, ¿eh? Tú puedes buscar todo lo que quieras, pero Mateo por alguna razón presenta a Jesús, por eso, hijo de David, hijo de Abraham. Miren, ¿ah? Supongamos que él juega un albur y tira los dados. A ver, vamos a contar. De Abraham hasta David, 14. De David, vamos a tirar los dados. ¿A quién le corresponde? Y caí en otro. No podía ser sino que Jesús. Porque curiosamente, ¿tú sabes qué fue Jesús de María y de José? Su primer hijo. ¿Entienden o no? Fue el primogénito. Miren hermanos, ¿ah? Es más, Jesús tuvo más hermanos o no, medios hermanos o no. ¿Qué pasaba si él nacía segundo? ¿Entienden o no? ¿Quién le correspondía ese linaje? Al primero. Pero la pregunta es, ¿qué fue Jesús? El primogénito. Tanto que en el libro de Mateo se menciona que José y María no tuvieron relaciones sexuales. Le dicen, no la conoció, ¿sabes hasta cuándo? Hasta después justamente que dio a luz al hijo. Miren el capítulo 1, miren cómo termina el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. Y que le puso por nombre ¿qué? Jesús. Así que está por coincidencia ese título primogénito. No. Así que por primogenitura también. ¿Saben qué es Jesús? Rey. ¿Entienden o no? Por eso nosotros hemos cantado esta noche, ya, Rey de Reyes. Le hemos cantado al Señor porque Él es el único que le da esa precisión en la historia, hermano. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta? O alguna cosita que tú puedas acordar. Así que ya sabemos por qué Jesús es Rey. ¿Ya? Y es más, cuando Él venga en el libro de Apocalipsis, lo último que se menciona, Él dice así. Miren un ratito, mejor vean ustedes mismos. Apocalipsis, el último capítulo. Miren Apocalipsis, cómo se describe Jesús a sí mismo. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, la última hoja que tienes ahí. Miren el 16. Por si quedaban algunas dudas de quién es Él, miren qué dice el 16. Su firma, acá está su firma. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis el último, 22, el versículo 16. Leámoslo. Dice, yo, Jesús, he enviado ¿qué? Para daros testimonio de ¿qué? En las iglesias. Ahora, ¿cómo se llama a sí mismo? Yo soy la raíz, el ¿qué? ¿Linaje de quién? La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo se llama a sí mismo Jesús? La raíz, es decir, el central. ¿De qué más dice ahí? ¿Y el linaje de quién? ¿No te parece que por alguna razón Jesús se llama del linaje de David? Para que no quede duda que el que va a venir por segunda vez es el rey, hermano. ¿Entienden eso? Otra cosa, y yo no le he tocado hoy por el tiempo. ¿Tú sabes por qué los reyes magos vinieron? O los magos del oriente, porque no se le llama reyes, y le ofrecieron cosas a Jesús, porque identificaron a él, no cualquier niño, identificaron por las profecías que él era rey. Ese oro se le ofrecían a los reyes cuando nacían. El incienso, la mirra, son detalles para un rey. ¿Sabían eso? Y es más, hermano, ya yo les digo algo más. La palabra evangelio, buenas nuevas, ¿saben cuándo se empezó a usar por primera vez? Los romanos la usaban, ¿saben para qué? Para decir que había nacido el hijo de un emperador, el futuro rey. Curioso, ¿verdad? Y entonces los romanos decían el evangelio, o lo usaban cuando ganaban la victoria contra un enemigo y venían y un heraldo anunciaba, hemos ganado contra el enemigo, o cuando nacía el hijo de un emperador y se mencionaba, ahí está las buenas nuevas, decían. Así que cuando Cristo viene, en la Biblia se le llama así, el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Las buenas nuevas ¿de quién? Del reino, del heredero al trono. Ahora entienden por qué se le llamó continuamente el hijo de David. Por esa razón. Porque a él solo le corresponde es más, mira, yo te voy a decir algo que yo les conté a los niños. ¿Tú sabes por qué Herodes quiso matar a Jesús? ¿Porque era un niño cualquiera? No, porque hasta Herodes, hermanos, identificó que el que había nacido, ¿saben qué cosa era? Rey. Y vio su trono como rey amenazado. Hasta un gentil pagano se dio cuenta, el que estaba en ese pesebre, o bueno, él no lo vio,
que él era el rey. ¿Entienden o no? Pero el propio judío no identificó esto. La única vez que identificaron fue cuando Jesús entra a Jerusalén por última vez y le empezaron a cantar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, hijo de David. Pero Jesús se puso a llorar ahí, porque dijo: oh, si supieras este tu día, le dijo a Jerusalén, pero ahorita está encubierto de tus ojos. No lo identificaron como rey. Por eso Mateo va a presentar al rey y va a hablar mucho la parábola del reino de ¿qué? De los cielos. Porque ¿cuándo has visto un rey sin reino? ¿Entienden o no? ¿Por qué crees que va a presentar parábolas del reino? Porque va justamente a demostrar por todas esas señales que Jesús es rey, hermano. Hermano, si Herodes lo identificó como rey y vio amenazado su reino, ¿cuánto más nosotros? Debemos estar conscientes y tener la convicción de que aquel que es nuestro Salvador también es rey. Y saben que va a pasar un día, va a venir a reclamar su trono acá. Y cuando Él venga, dice que vendrá con la vara de David su padre, una vara de hierro sobre todas las naciones. Qué curioso, ¿no? Y tú sabes que la Biblia no tiene coincidencias, tiene precisión, hermano. Y tiene perfección. Hasta acá, ¿alguna pregunta, hermano? Yo ya acabé. Lo que dice Colosenses 1:15, dice que es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Así es. O sea, acá lo presenta como Dios que Así ha es. creado todas las cosas. Así es. Pero dice primogénito. ¿Cómo es eso? A ver. Ah, ya, la palabra primogénito habla del principal sobre toda la creación. O sea, toda la creación fue para Él y por Él, dice el libro de Romanos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Pero no es que es inferior, ¿no? Sino que todo lo puso para Él, ¿no? Y es más, dice el siguiente versículo, dice: porque en Él, mira, lee el versículo siguiente. Justamente ahí da la razón. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y qué más? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A eso se refiere. Y es más, ¿ya? Tú sabes que un rey nunca debe estar solo y sin guardaespaldas, ¿cierto? ¿Quiénes eran los guardaespaldas de Jesús? Los ángeles. Entonces dice: ¿por qué Jesús puso a los ángeles a la orden de... o Dios Padre puso a los ángeles a la orden de Jesús? Entonces eso demuestra que Jesús no es un ángel, ¿sí? Él era rey. ¿Por qué? Porque los reyes tenían todos... Y es más, Jesús le dijo a Pedro: no podría yo orar que mi Padre enviara 12 legiones de ángeles que están a mi disposición. Es decir, porque los ángeles sirven al rey. Es más, si los ángeles no sirvieran al rey, ¿quién quiso robar el trono en el reino en los cielos? ¿Se acuerdan quién quiso? ¿Entienden o no? ¿Y qué pasó con él? Fue expulsado, fue desechado. Ahora, la pregunta es: ¿por qué a Jesús no? Porque Él es rey, su trono es único. Y es más, ¿ya? ¿Qué le pidió el diablo a Jesús? Todo esto te daré si postrado, ¿qué? Yo quiero tu trono, le dijo, yo quiero tu reino. ¿Entienden o no? Pero eso no va a suceder. Eso, el diablo en la Biblia dice, le queda poco tiempo. Dice el libro Apocalipsis. Porque sabe que cuando Cristo venga, su reino será eterno, hermano. Su reino será para siempre. ¿Ya? Ahora muchos dicen: no, Jesús ya está reinando hoy, solo que espiritualmente. Pero si ustedes ven las promesas antiguas, todas tienen que ver con descripciones físicas, espirituales pero físicas también. ¿Ya? La iglesia es parte del reino de los cielos, pero no es todo el reino de los cielos, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo como buen judío? Tú no puedes ver el reino de Dios si no, ¿qué cosa? Nacieres de nuevo. ¿Cómo uno puede entrar al reino de ese gran rey? Tiene que nacer de nuevo. ¿Entienden o no? ¿Y cómo le dijo Nicodemo? Porque el Hijo del Hombre será levantado como Moisés en la serpiente, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa es la forma de ver el reino. ¿Entienden? Así que Jesús es rey por descendencia, por pacto, ya por familia, por sangre, por todo. Mi hermanos, hasta acá podemos saber, por lo poco que hemos visto en esta noche, que Jesús es rey. Y hasta por la demostración de un pagano que quiso hacerle la guerra, ¿no? Y mandó matar a todos los niños, ¿no? Así es, hermanos. Acá Sí, hermano. en el 16 de
Apocalipsis también hay un detalle donde dice al final, Ujú. la estrella se Resplandeciente de la mañana. Y nosotros sabemos que Jesús es luz. Así es. Él es la luz del mundo. Aquel que brillará con todo su esplendor cuando venga, ¿no? Así es, hermano. Entonces, a veces uno piensa en Jesús como un niñito, pobrecito, pero en realidad Él es rey. Él es rey cuando venga. Su vara, o sea, será, tú sabes lo primero que hace un rey, ¿no? Limpia todo el reino. Eso va a hacer en la tribulación, va a limpiar todo y va a establecer su reino luego, ¿no? Hermanos, vamos a orar entonces para terminar este tiempo, ya para dar gracias a Dios por ese Salvador que tenemos, ¿no? La otra semana vamos a ver el libro de Lucas, ya un poquito más, cómo fue su nacimiento, y si les ha quedado dudas que Él es rey, van a ver dónde sube María y José para ser censados, justo a la casa de donde salieron puros reyes. ¿Mi hermano? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque solo tú pudiste cumplir las profecías. Solo tú eres el Rey, Señor. Y gracias, Padre, porque nosotros hemos hoy y podemos ver el reino de los cielos porque tú nos has hecho nacer de nuevo. Gracias porque a pesar que el mundo está como está, tú no has perdido el control como Rey. Y un día vendrás. Y gracias porque ese Rey nos ha salvado, nos ha rescatado. Incluso nos dice tu palabra que tú a nosotros nos has hecho reyes y sacerdotes para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano.